Bueno, Luis, muchas gracias. No, por Continuando favor. con nuestra... Te hice caso ¿Qué porque, pasó? porque vos me insistís en mirar El Padrino, que ahí está todo, y yo decía, pero si yo la he visto El Padrino, y ¿Y? vi una película de acción, ¿Y? y ahora los ves con otros ojos, con otra, no soy el mismo que la vio allá en hace... Y entonces efectivamente salen a la luz muchas cosas, que es muy importante, ¿no? Porque la verdad, decía Guillermo de Ockham, no se muestra cara descubierta, se presenta en fragmentos, signos de signos que debemos ir ejerciendo sobre ellos una integración, ¿no? Bueno, Así que está muy bueno porque ahí vos ves, sobre todo en el momento que estamos viviendo, en este problema de deuda externa argentina, en el problema que tiene la iglesia con su ánimo de reconciliarse con una de buscar una nueva economía, bueno, está más o menos, muchas de estas cosas están ahí. Así que, bueno, las vamos a tratar a ver si podemos. lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta, pero desde ya la vieja historia de allá del comienzo de, nuestra existencia, las obras de teatro, No, por supuesto. todo eso, ¿qué reflejaban? La realidad, La las reflejaban historias reales. Y las esos son historias, constructores de moral. ¿Te das claro, cuenta? Que te dice claro. qué es lo que tengo que hacer. Por eso es tan jodida la miseria del historicismo. El historicismo con el nacionalismo decían, vamos a crear una historia nueva, con el objetivo de formar ejércitos. Ahí donde viene el relato. Ahí donde nace el relato, ¿te das Claro. cuenta? Entonces, acordate que la civilización es un aprendizaje de la historia, porque la historia es Por el supuesto, constructor de la moral. ¿Te das cuenta? claro. El hombre actuando y sus circunstancias. Y cómo evitar que se repitan los conflictos. Por eso es tan importante una historia cierta y abrevar en la fuente, digamos, ¿no? No, seguro. Y bueno, fíjate vos, es inimaginable, como bien decías, que la iglesia se ocupe de la economía del mundo Exacto. y a su vez está diciendo cositas. Bueno, Con la economía así, claro, claro, hay un problema económico, por eso yo en la presentación de esta charla, digo esto porque en una parte de la película del Padrino 3, cuando Mike Corleone abandona los casinos y quiere blanquear todo su dinero, va hacia a tomar posesión de la inmobiliaria del Vaticano, la inmobiliaria más grande del mundo, donde más propiedades en tierras hay. Bueno, pone una cantidad de plata y él se asombra de cómo lo afanan, cómo lo estaban afanando y cómo la plata era redireccionada hacia la política y él se estaba quedando sin nada. Entonces todo lo que ganó de vivo lo estaba perdiendo de tonto ahora. Y tiene un encuentro con quien va a ser Juan Pablo I y le dice una cosa muy interesante, porque dice, fíjese la piedra esta que ha vivido bajo el agua, ¿no? O sea, ha estado impregnada de agua. Sin embargo, el tipo la rompe, fíjese, adentro no está seca. Entonces dice, acá los hombres durante siglos han estado impregnados de cristianismo, pero el cristianismo no los ha penetrado, igual que la piedra con el agua con la piedra. Bueno, entonces esto es muy interesante porque en el cristianismo hay un cristianismo original y un cristianismo que después se hizo católico romano, o sea, medio un poco la antítesis del cristianismo. Entonces lo hablamos varias veces, existe una moral de comportamiento privado, ¿no? Que abarca todo el comportamiento de las personas, que eso es respetado por la Iglesia Católica. Pero después hay una moral de comportamiento público, que es la económica, la financiera, la judicial, que también está representada en las escrituras. Sin embargo, eso fue violentado a través de la Inquisición para sostener el antiguo régimen. Es decir, por eso vuelve el romanismo. Entonces yo siempre digo que la Iglesia Católica en la superficie, ¿no?
respeta los principios cristianos, pero en el corazón tiene al derecho esclavista romano y el derecho financiero romano. Por eso los problemas que hay en toda la geografía católica, Claro. que está colapsando como colapsa Roma. Entonces, bueno, es interesante porque entonces ahí nos podemos explayar un poco para ver cómo estas ideas fueron chocando a lo largo de la historia. Hay un par de acontecimientos, y nos presenta la posibilidad de hacer otra lectura, ¿no? Una lectura más profunda. Claro, a lo mejor, ¿cuánto fue lo del Padrino? ¿20 años atrás? ¿25 años atrás? Claro, se hizo en el 90 y pico, pero habla de hechos sucedidos en el fin de los 70, principio Claro. de los 80, que es cuando muere Juan Pablo II, Pablo VI, asume Pablo, primero, que muere a los 30 claro, días. que muere a los 30 días en unas situaciones con unos cuantos muertos alrededor, Y él mismo. y él mismo, entre ellos él. Y él mismo. Sí, 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 sí. ¿No? Entonces, Entonces te muestra ahí todo ese manejo del Banco del Vaticano, porque a Mike Corleone en definitiva lo puso la guita en el Banco del Vaticano para hacerse cargo de la inmobiliaria más grande del mundo, del departamento de tierra, y él observa que, dice, hemos sido víctimas de un robo, como los argentinos, viste que somos víctimas de un robo, de un ladrón que nos está robando, dice, donde mucho dinero ha pasado a las manos de los puestos políticos. Fíjate vos, ¿no? Y donde el Banco del Vaticano, acá podríamos decir, donde el Banco Central de la República Argentina es su garantía. ¿Te das cuenta? Entonces fíjate qué paralelismo que hay, porque a partir de ahí también quitaron en ese momento del Padre Nuestro la base del sistema financiero cristiano y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Para qué? Para que ese crimen que hicieron a través del Banco Ambrosiano y de direccionar dinero hacia la política y robarlo hacia la política, ahora se haga en todas las naciones a través de la manipulación de los bancos centrales. El mecanismo que vos ves en El Padrino, y está concatenado con esta quita de eliminar el sistema financiero cristiano y pasar a un sistema financiero usurario de tipo romano, donde el objetivo es atacar y humillar a la víctima y no de ayudarlo a través de un crédito a las personas, sino arruinarlos definitivamente. Entonces es muy interesante porque ese paralelismo hoy está claro. Y si la Iglesia quiere cambiar en algo la estructura económica, nosotros ya sabemos que todo pasa por un problema de tipo fiscal. Por eso el título de esta es cómo el nacionalismo católico fue la contrarrevolución a la cristiana revolución de mayo de 1810. Es decir, en 1810 se produce una reforma fiscal en el sentido que manda el orden fiscal del cristianismo. No debe haber impuesto al trabajo, ni a la producción, ni al consumo, y los fondos públicos deben venir de la renta de la tierra, es decir, de lo que dice la Biblia que deben ser los fondos públicos. Creado ya en el Levítico, allá cuando estos hombres, los judíos, salieron de Egipto, esclavizados por los impuestos del faraón, reconocen que este es el recurso fiscal para que venga a nosotros tu reino. Porque si el sistema fiscal es la fuente del derecho cristiano, o el régimen de impuestos es la fuente del derecho esclavista romano, entonces decime qué fuente fiscal, qué sistema fiscal vas a tener y te voy a decir qué tipo de sociedad vas a lograr. O sea, nosotros mientras decidimos por el sistema fiscal constitucional bíblico de rentas, que es la base de la economía científica, o sea, la economía clásica, introducida acá por Manuel Belgrano y la Escuela de Rioplatense de Economía Natural, tuvimos un crecimiento explosivo y la Argentina realmente fue, como Armando de Rivas diría, un milagro de la historia. Y en muy poco tiempo tuvo un crecimiento. Ahora, en la medida que fuerzas volcánicas
empezaron a torcer ese sistema fiscal constitucional de rentas que en la Revolución de Mayo se llamó ley de enfiteusis. Vos fíjate que a Rosas, dueño del poder absoluto, la única ley que no pudo pasar le decía a los terratenientes: che, muchachos, actualicen el canon enfitéutico, que es una pavada lo que están pagando, no existe, y yo necesito más plata para sostener este Estado que va creciendo. Bueno, vos fíjate que como nosotros venimos, la última charla que nos juntamos fue sobre la película Los dos papas, ¿no? Entonces me puse a escudriñar un poco más en Benedicto, que Benedicto en el Concilio Vaticano II fue uno de los escribas que participó activamente. Sí, sí. Entonces, en el libro 7 de las obras completas, Benedicto dice lo siguiente: en los 3 primeros siglos de la cristiandad, la libertad religiosa se vivió sin la necesidad de instaurar un documento. Y más arriba Ratzinger dice: las formas complejas que asume la cristiandad después del edicto de Constantinopla son formas romanas y paganas, extrañas al corazón y al sentir de la Iglesia. El verdadero tradicionalismo de la Iglesia cristiana es la libertad religiosa. Y estas cosas son la clave para la recuperación de la Iglesia. Entonces, si nosotros, esto es muy importante, porque cuando yo siempre te hablo de que la Iglesia, por eso la Santa Federación, ¿viste? Y los salvajes unitarios, acá ganaron los unitarios, y la Santa Confederación de Iglesias Cristianas tenían sede en Roma, Antioquía, Jerusalén y Alejandría. Había lo único que los unía era la Biblia, la interpretación de la Biblia. Entonces yo hace poco dije que, después encontré esto, parece mentira, parece que hubiese encontrado esto, y yo digo que el Papa debía generar una nueva hermenéutica e integrar los libros bíblicos como el Corán y bueno, por supuesto el Antiguo Testamento, para tratar de hacer lo que se perdió ya después en el siglo III y IV, una integración de iglesias cristianas, ¿te das cuenta? Eso sería fundamental, y eso destruiría los nacionalismos, ¿te das cuenta? Que es lo que la vertiente que toma el catolicismo para hacerse romano, ¿entendés? Y entonces, una vez que vos entrás por esta puerta, que ahora fíjate lo que acaba de salir la semana pasada, dice que los chinos están queriendo generar una nueva hermenéutica integrando la Biblia con el Corán. ¿Te das cuenta? O sea, esto que yo escribí hace un tiempo atrás, ahora, o sea que evidentemente, viste cómo surgen los momentos políticos, porque el Papa también, yo te conté que acá hizo un seminario sobre el primer congreso internacional bíblico, para que liberar la interpretación de la Biblia. Bueno, fíjate vos cómo se va concatenando todo, que hasta China llega a esta conclusión, para buscar un nuevo orden moral, consensuado o no estamos diciendo que consensuemos, pero que seamos hermanos y vayamos a ese encuentro. Ahora, como segunda cosa, también me puse a averiguar sobre la vida de San Francisco. ¿Por qué? Porque Ratzinger dice, en la película, ¿no? Los dos papas, San Francisco dice que Dios le dijo: andá y reconstruye mi iglesia, y él creyó que era con ladrillos, medio que se burla de la actitud constructora. Entonces fíjate lo que lo he subido también. San Francisco, el Papa le pide que vaya a ver con plenas cruzadas, ¿no? Plenos conflictos con el Medio Oriente. Ya esa división de iglesias ya se había llevado a las armas. Entonces le pide a Francisco que vaya a hablar con el sultán para integrarlo a la cristiandad de nuevo, o sea, que vuelvan al siglo III, ¿te das cuenta? Y que volver a la Confederación de Iglesias Cristianas. Entonces, fíjate lo que pasa. Él, estando allá,
casi lo matan, después se hace muy amigo del sultán, pero no logra convencerlo porque los cruzados estaban avanzando, ¿no? Entonces, y entonces en un momento llega un emisario de los franciscanos que se había atravesado todo el desierto y lo encuentra en un campamento. Y Francisco se sorprende, ¿qué haces vos acá? Dice, no, te han traicionado. ¿Cómo que me han traicionado? ¿Qué pasó? Entonces, bueno, volvamos y se cruzan el desierto para volver a San Francisco. Cuando llega a San Francisco de Asís, todos se sorprenden porque algunos lo creían muerto, ¿viste? Porque en realidad quizás fue una trampa mafiosa llevarlo a que trate de negociar con el sultán. Pero lo cierto es que se hizo muy amigo del sultán. Entonces llega y había un festejo. Y dice, ¿qué están festejando? No, dice, desde que vos te fuiste acá cambiaron muchas cosas. Entonces San Francisco se pone loco, quiere hablar con él. No, se había muerto el que le había dejado encargado y había otro. ¿Dónde está? En la capilla, transformó la capilla en una biblioteca. ¿Cómo una biblioteca? Se pone mal San Francisco cuando ve que hay una biblioteca. Acá lo único que nos debe guiar es la Biblia, no la literatura, que es la que nos arma un relato y nos hace desviar o nos tuerce. Entonces, bueno, se va al encuentro con este cura que estaba encargado y le dice, mira, Francisco, esto ya está arreglado. Dice, la congregación ha crecido muchísimo y ya no puede vivir de la limosna. No, dice, tiene que vivir de la limosna. La Biblia dice que tenemos que vivir de la limosna. No, dice. Del diezmo. No, el diezmo no, de la limosna. De la limosna. Entonces, esto que estaban organizando la revolución dice, no, la iglesia ha crecido tanto, tu congregación, que ahora necesita más plata. ¿Y cómo la vamos a conseguir? Aceptando propiedades. De ninguna manera, dice él. No debemos aceptar propiedades. ¿Por qué? Porque la iglesia dice que debemos aceptar la limosna de los pobres. O sea, nuestro nexo con Dios debe ser a través de los pobres. Cuando yo acepto propiedades, mi relación está con los propietarios. Entonces dejo de tener ese nexo. Empiezo a corromper el orden jurídico del cristianismo. Fíjate vos cómo serán las cosas, que hoy la Iglesia Católica es la más grande y la más importante institución inmobiliaria del mundo, con propiedades en todos lados. Entonces, ¿qué interés puede tener la Iglesia de que vuelva a funcionar el sistema fiscal que Argentina lo hizo constitucional de la Biblia? O sea, que los recursos fiscales vengan de ese valor de la tierra. Si sus intereses están ligados a la tierra. Bueno, lo que sucede es que si vos vas orquesteando en la Biblia, hay muchas cosas que fueron dentro de la humanidad que fueron saliendo de la Biblia. Lo que pasa es que la Biblia son libros que hay que interpretarlos. Sí, no, y debe estar permanentemente. Por eso es muy interesante lo que hace el Papa, porque durante mucho tiempo, yo lo vi en el seminario, los curas católicos decían, nosotros no nos dejaban interpretar la Biblia. No podíamos, es más, el filtraje empieza en la Biblia misma. Bueno, por eso acá cuando salen los curas villeros y todo eso, empiezan eso. Pero el ejemplo que muchas veces yo doy, porque me lo hicieron a mí, es que en la Biblia, vos, por ejemplo, nosotros creemos que Bucetich inventó las huellas digitales. Está en la Biblia. Sí. Job 37.7. Sí, tenés razón. Sellará las manos del hombre para que reconozcan su obra. ¿Cómo lo interpretás? Claro. Sí. Sellará las manos del hombre. Bueno, entonces es muy interesante esto, claro, porque fíjate vos cómo, a esto voy, cuando Benedicto dice esas palabras, seguramente tenía un desconocimiento total o sea, cuando esas palabras respecto de que la iglesia era de interpretación libre, digamos, y que no estaba atado. Y entonces, seguramente no tenía en claro Ratzinger, y quizás no lo tenga en claro, que había un sistema fiscal bíblico del cristianismo, que es lo mismo que hicieron los fariseos. Los fariseos, por eso es muy importante que Jesús
les dice les habla de la imposibilidad a los que venían del paganismo de estar atados al sistema, al derecho esclavista romano y querer ser cristianos. No se puede ser las dos cosas, que es lo que hicieron en la Argentina los unitarios. Tenemos una constitución basada en el sistema fiscal bíblico, o sea, el sistema de rentas, por eso está basada en el derecho cristiano, y ellos le opusieron un derecho romano, esclavista, que va a originar para dejar la renta de la tierra en manos del propietario y que va inexorablemente a generar el desarrollo de un régimen tributario que va, como decía Alberdi, a degradar el trabajo hasta hacerlo digno del esclavo. Pero ¿para qué se busca eso? Para realzar el robo y el latrocinio político como fuente genuina de la propiedad, al dejar en manos de los propietarios el valor de la renta que es generado por la sociedad. ¿Te das cuenta? Entonces, privatizás un valor creado por la sociedad a través de privatizar el sistema fiscal bíblico. Y socializás el valor generado por el trabajo al generar un régimen de impuestos. Por eso es que Alberdi le dice a Mitre, en la superficie, su código civil respeta la propiedad privada, pero en el fondo es comunista, porque a poco de andar, y en la medida que necesite fondos públicos, usted va a tener que socializar el valor creado por el trabajo a través del régimen de impuestos. Oh, claro. Y esto es lo que discutimos con Armando Rivas hace poco, porque Armando Rivas dice, estamos en un problema, dice, el problema es el aumento del gasto. No, le digo, el problema es el régimen de impuestos. Cuando vos tenés un régimen de impuestos, entonces la sociedad empieza a fallar. La magia esa producida en la Argentina, basada en el sistema de renta y ese crecimiento explosivo, cuando empezás con los impuestos, la economía empieza a fallar. Entonces empieza a agrandarse el gasto público. Como se agranda el gasto público, ¿qué hacemos? Ponemos más impuestos. Como ponemos más impuestos, falla la economía. Entonces, ¿qué hacemos? Agrandamos el gasto público, porque la economía no funciona. Y es un ciclo vicioso, destructivo, en el que estamos presentes hoy. En vez de entenderlo, vamos a decir, o querer desmenuzarlo intelectualmente, es muy fácil. El Estado se va a agrandar si vos querés controlar que te paguen todo. ¿Con quién lo controlás? No, es que el Estado no se agrandaría jamás. A ver, dale, perdón. El tema es así. El Estado se va a agrandar siempre si vos querés que te paguen la renta. Porque vos tenés que ir a controlarla. Y del otro lado, el que tiene que pagar la renta, hace los números y dice, si yo no pago, gano más plata. ¿O no? Bueno, no sería así. Sí. Lo que hace ganar al Vaticano, lo que hace... No, olvídate del Vaticano. No, por eso todo el mundo, bueno, a cualquiera. Olvídate ahora. En La Plata, olvídate ahora acá. En La Plata, el principal dueño de propiedades, ¿sabe quién es? La Iglesia Católica. Es el que más propiedades tiene y entonces más defiende la privatización del valor renta. Ojo que tanto Roger Bacon como Guillermo de Oca en el siglo XII decía, la tierra no hace rico al que la detenta, lo que hace rico es tomar para sí ese interés que la tierra produce. Lo llamaban interés, pero se llama renta técnicamente. Cuando vos tomás para sí la renta, generás, Winston Churchill decía, la tierra es la madre de todos los monopolios bajo el derecho romano. ¿Por qué? Porque si yo me quedo ese valor que va acumulando, no solo la tierra sube desmedidamente de precio porque se transforma de fuente de especulación, sino que transforma en la madre de todos los monopolios. Me voy quedando con todo. La pauta te la da Estados Unidos cuando explotó el banco. Pues, ahí lo tenés. ¿Por qué lo explotó? Explotó precisamente porque los créditos prendarios de las propiedades fue tan grande, peor que la 1050 No, acá. claro, cuando vos das crédito a un sistema que no tiene impuesto a la tierra, el valor de la propiedad aumenta. No aumenta el valor del ladrillo y el cemento,
lo que aumenta es lo que está ligado a ello, que es el valor de la tierra. Bueno, Entonces fíjate vos que vos viste que cuando me pidieron una plata para la rezonificación, yo hice una denuncia penal y cayeron presos, bueno, gran parte del gabinete de Pablo Bruguera. Entonces se sustancia el juicio, que por supuesto se suspendió hasta el 2022, octubre del 2022. ¿por Pero qué? yo en forma paralela, Perdón, eso es interesante. ¿Por qué? bueno, porque así funciona la justicia en la Argentina, porque ojo, vos cuando necesitaste cambiar el sistema fiscal, después necesitas cambiar el sistema financiero, que ya vemos cómo funcionó en el año, a principios, fines de los 70, principios de 80, el sistema financiero cristiano fue reemplazado por el usurero romano. Pero, ¿qué es lo más importante que tiene que cambiar? El sistema de justicia. No debe haber más juicio por jurado, como la Constitución manda, sino juicios jueces que puedan ser comprados, como lo ves bien en la película El Padrino. El Padrino, ¿por qué vale? Porque tiene comprados jueces. Entonces, si eso es como funciona, que es la función, porque acá hay que plantear claramente lo que es la división entre Sócrates y Platón, o sea, la academia contra el liceo. Para Platón y para Sócrates y después para el cristianismo, el fin del Estado es la justicia. Y la justicia se hace a través de juicios por jurado, punto. El que decide, o sea, los que buscan la democratización de la justicia es a través de los juicios por jurados, no poniendo jueces amigos, como se pretende. Entonces, cuando viene Aristóteles cambia eso. Y entonces el fin del Estado, Aristóteles lo transforma en la razón de Estado. Y ya no va a ser más la justicia, sino el poder. ¿Y la justicia? Porque si el fundamento de una sociedad civilizada es la justicia, y ahora el fundamento de la razón de Estado es el poder, ¿la justicia qué es? Y la justicia es un apéndice del poder. ¿De qué poder? Y del político y del económico. Por eso acaban presos todos los ladrones de cuarta, los que roban para comer y para sobrevivir, y los grandes chorros están todos libres. ¿Entendés? Entonces esto es muy importante porque la corrupción del sistema judicial también es una herramienta clave para sostener el régimen de impuestos. Spooner dice que si no hubiese juicios inquisitoriales, o sea, por juicio por jueces, dice, no sería posible este régimen de impuestos al que trabaja y produce. Solo puede ser vigente bajo la corrupción de un sistema judicial que lo permita, porque es inconstitucional. La Constitución dice que no. Claro, Imagínate que Alberti escribe todo un libro en el año 1854, al año siguiente, para explicar cuáles los fundamentos de orden económico, de economía pública y privada. Y en la economía pública lo fundamental, después está el financiero y todo lo demás, y el monetario, pero el más importante es el fiscal. Los entes recaudadores todos se llamaban renta. No quedó nada de todo eso. Pero te estás olvidando de algo importante. El que tiene más fierro es el que impone la ley. Bueno, está claro que de un régimen fiscal de impuestos no surge la democracia. Por eso la democracia, decimos, falla, y fallan los partidos políticos. No, porque si el régimen de impuestos es base del derecho romano, el derecho romano, ¿cómo es? De tipo imperial. ¿Y qué tipo existe la democracia? No, existe el fascismo. El fascismo es el emergente del sistema de impuestos. Entonces, cuando vos querés tener derecho romano y querer ser democrático, es una contradicción. O sea, no fallan porque nuestros políticos sean malos, porque es incompatible un sistema con su sistema opuesto. ¿Entendés? Entonces vos decís, no, pero vos votás. No, vos no votás nada. A vos te ponen dos figuritas, te la ponen 4 tipos, que son sus representantes. Eso es para otra charla, porque se está comprobando científicamente que al ver la cuarta pantalla de televisión diciéndote una cosa, vos estás convencido que eso es la pura realidad. Vamos a escuchar un poco de música, porque si no esta chica se me aburre.